Muy bien. Voy a pedirles que abran su Biblia, hermanos, en el Salmo 145. Versículo 9. Voy a leer el verso 8 y 9 si quieren tener su Biblia a la mano. Salmo 45. Y luego nos vamos a ir a Efesios. No, perdón, 145. ¿Sí? Y luego nos vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero vamos a leer primero el 145, 8 y 9. ¿Ya lo tienen? Lo pueden también leer aquí atrás. Sí, ya lo tienen. Léanlo conmigo. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. 9. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Diga conmigo, y su misericordia sobre todas sus obras. Muy bien, ahora vámonos a Efesios. Después de Corintios va a encontrar Gálatas y luego Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. ¿Ya está aquí? A ver, léanlo conmigo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero me encanta cuando dice Pablo, ungido en el Espíritu Santo, pero Dios que es rico. ¿En qué? Misericordia. Y voy a hablar precisamente del Dios de la misericordia en esta tarde. El Dios de la misericordia. Para entender un poquito la misericordia, hermanos, porque casi todos cuando oramos incluso siempre usamos la palabra misericordia. Siempre que oramos, casi todos usamos la palabra misericordia. Si yo pudiera ahorita inventar una oración, diría: Señor, te doy gracias por tu misericordia. Gracias porque es grande tu misericordia, ¿verdad? Siempre estamos usando la palabra misericordia, pero ¿realmente estamos entendiendo lo que es misericordia? ¿Qué es la misericordia? Y para poder entender un poquito la misericordia, hermanos, tendríamos que ir a Romanos 6:23. Por ejemplo, esa es una cita muy, muy conocida. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, miren, hermanos, si una persona peca, como consecuencia tiene la muerte, porque así dice la Biblia en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando tú ves a una persona que peca y no se muere, como dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte, ¿no te preguntas qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando cuando estas personas pecan y pecan? Y la Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. ¿Te has preguntado por qué algunos pecadores siguen vivos? ¿Sabe por qué? Exactamente. Si esas personas no han muerto, es por la gran misericordia de Dios. Por la gran misericordia de Dios. Todos, hermanos, usualmente cuando oramos tenemos por costumbre orar mencionando la palabra misericordia, pero en estas semanas a mí Dios me hacía reflexionar sobre la misericordia de Dios, la grande misericordia, porque es exactamente lo que en este momento estamos viviendo: misericordia de Dios.
Volvamos a Romanos 6:23. ¿Qué dice? La paga del pecado es muerte. Diga conmigo, la paga del pecado es muerte. ¿Sabía usted que en todos los países del mundo existen leyes que hay que cumplir? Y si alguna persona infringe alguna ley, debe entonces pagar con alguna penalidad, sea monetaria, servicio social, prisión, o en algunas naciones incluso tendrían que pagar con la pena de muerte. Repito, hay países en el mundo donde existen leyes que hay que cumplir, pero si alguna persona infringe alguna ley, debe entonces pagar con alguna penalidad, ya sea monetaria, servicio social, prisión, y en algunas otras naciones hasta la pena de muerte. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que el pecado es una ofensa delante de Dios? ¿No los oí? El pecado es una ofensa delante de los ojos de Dios, y es la ley de Dios, y la penalidad que Dios tiene para el que peca se llama muerte. La penalidad para el hombre o la mujer que peca en el contexto de la palabra de Dios es morir, y cada vez que nosotros pecamos merecemos la muerte. La muerte. Entonces, la misericordia de Dios la podemos entender como esa virtud divina por medio de la cual Él detiene el juicio de muerte que merecemos como pecadores, y espera que nosotros tengamos el paso, o demos el paso para arrepentirnos y así dejar de tener que pagar la pena de la muerte. Y para que este arrepentimiento pudiera sentir efecto, hermanos, ya Jesús lo pagó todo. Él fue a la cruz para pagar nuestros pecados, derramando su sangre. Y yo creo que todavía el sacrificio de Cristo es efectivo para limpiarnos de toda maldad y de todo pecado. Pero esto no quiere decir que Dios está siendo injusto, ya que si después de todas las oportunidades que Él nos da y no nos arrepentimos, vamos a tener que pagar la penalidad. Repito, esto no quiere decir que Dios no está siendo injusto, ya que si después de todas las oportunidades que Él nos da, si no nos arrepentimos, diga conmigo, si no nos arrepentimos, vamos a tener que pagar la pena. Esto se llama un Dios de oportunidades. Adoramos ahora un Dios de oportunidades. Por eso Pablo, cuando escribe a los Efesios, dice que Dios es rico en misericordia. Es rico en misericordia. ¿Sabía usted, hermanos, que cuando una persona peca, el pecado hace enojar a Dios? El pecado hace enojar a Dios, pero Dios, en lugar de enojarse con nosotros cuando pecamos, Él decide no ofenderse, más bien extender misericordia. Repito, cuando usted y yo fallamos delante de Dios, como penalidad merecemos la muerte, y el pecado enoja a Dios. El pecado trae juicio delante de Dios, y Dios, en lugar de enojarse contra nosotros, decide tener más. ¿No los oí? ¿No los oí? Él decide tener más misericordia. Qué bonita lección podríamos aprender, porque cuando alguien nos hace enojar, cuando alguien nos hace que la ira suba a nuestra coronilla, en lugar de ser verdugos para ellos, deberíamos hacer lo que Dios hace por nosotros, tener. Pero ¿cómo nos falta tener misericordia?
a muchos de nosotros. Si Dios tuvo tanta misericordia por nosotros, ¿por qué batallamos para darle misericordia al que la desea o al que lo necesita? ¿Por qué? Qué interesante, ¿verdad? Dios es rico en misericordia. Uno de los atributos de Dios es su misericordia. Incluso dice que para Dios es mejor la misericordia que la vida. Y también dice, es por su misericordia que no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. La misericordia de Dios cada día se extiende. Hermanos, el mundo sigue en pecado. Hoy más vemos pecado. La gente tiene tanta libertinaje, tanta facilidad para pecar, y no hemos visto juicio. Lo único que hemos visto se llama... No los oigo. ¿Cómo se llama? Misericordia. Dios no se ha enojado. En lugar de enojarse, dice: hagamos misericordia, tengamos misericordia, tengamos misericordia, pues Dios es rico en la misericordia. Y es uno de los atributos del Señor. En Miqueas, quiero que lo busquen, se los van a poner aquí. Miqueas capítulo 7, versículo 18, léanlo conmigo. ¿Qué Dios como tú? A ver, léanlo conmigo. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿No retuvo para siempre su enojo? Wow. De verdad, hermanos, el Dios que nosotros adoramos es incomprensible. No lo podemos comprender con esta mente. De verdad, el Dios que estamos aquí no lo podemos entender, porque amados, digo yo, cuánta misericordia, cuánto favor. Se extiende el corazón de Dios, se inflama cada día de amor, de misericordia, más misericordia, más misericordia. Yo este día le decía al Señor: gracias por tu grande misericordia para mí. ¿Alguien puede decir lo mismo? Gracias por tu grande misericordia para mí. Dígalo, hermano, en el nombre del Señor. ¿Qué Dios como tú? Lea conmigo. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? Hermanos, cuando tú fallas a una persona, es muy difícil que esa persona te olvide el pecado. A veces es bueno mejor ni confesar tu pecado a nadie, porque quién sabe si te avienten al limbo, que creo que no existe tampoco el limbo, pero pues por un decir. Al único que debemos confesarle nuestro pecado es el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él olvida nuestro pecado. Y yo creo que ya basta de estar jugando al cristiano perfecto, al cristiano que nunca falla y al cristiano que no necesita de Dios. Todos necesitamos su misericordia. ¿Alguien está aquí, hermanos? Todos necesitamos de su misericordia. ¿Por qué? Porque no hay un justo, ni uno. No hay un justo. Todos necesitamos el favor de Dios. Dios, hermanos, literalmente es incomprensible. Es difícil entender cómo Él puede deleitarse en la misericordia cuando día tras día los seres humanos fallamos incontables veces. ¿Me puede decir si alguna vez ha contado en el día cuántas fallas ha hecho delante de Dios? ¿Alguna vez ha contado en el día cuántas fallas ha hecho? No, claro, es que yo estoy hablando con gente que no falla, perdón. Por eso ni lo cuentan, ¿verdad? Pero no, por eso ni lo cuentan, ¿verdad? Porque estoy hablando con gente que nunca falla. Tan perfectos que deben de irse al cielo, hermano, no los vamos a echar a perder. Hermanos, es imposible entender la mente de Dios, el corazón de Dios.
¿Cómo tiene tanta misericordia con los humanos, con los hombres? Cuando fallamos incontablemente, muchas veces hacemos lo malo delante de Dios. ¿Sabe usted, hermanos, que Dios prefiere la misericordia a estar enojado con nosotros? Diga conmigo, Dios prefiere la misericordia en lugar de estar enojado con nosotros. Él dice, mejor les extenderé mi misericordia. Por eso dice la Biblia, hay de aquel que cae en manos de un Dios enojado, airado. Nosotros no lo conocemos a este Dios enojado, conocemos a un Dios grande en misericordia, que en lugar de enojarse contigo, Ricardo, en lugar de enojarse contigo, Mari, en lugar de enojarse con Anita allá, Él dice, voy a tener misericordia de ellos, voy a tener misericordia, voy a extender mi misericordia. No quiero enojarme, quiero ser más rico en misericordia. Tendré otra oportunidad, les daré otra oportunidad, pues Dios tiene grande misericordia. ¿Alguien tiene una alabanza para el Dios de la misericordia? De verdad, alguien tiene una alabanza para el Dios de la misericordia. Tu misericordia es grande. Qué bueno es Dios, ¿verdad, hermanos? Qué bueno es Dios. Esto es algo que debemos aprender también nosotros. Preferir la misericordia, la compasión y el perdón antes que el enojo, el odio y la rencilla. Eso lo digo para los que andan enojados, pero creo que no vinieron, me están viendo. En lugar de enojarte, en lugar de ser rencillosos, en lugar de guardar enojo y no perdonar, haz lo que el Señor hace. Deleítate en la misericordia. Dale un vaso de agua a tu enemigo. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Oh, cómo nos falta tener el carácter del Señor. Cómo nos falta tener así a lo mejor una pizca de misericordia y no convertirnos en verdugos de los demás cuando Dios ha tenido tanta misericordia de nosotros. Porque si nos ha perdonado a nosotros tanto, hermanos, si te ha perdonado tanto a ti, ¿por qué no puedes perdonar un poco? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque nos hace falta ser misericordiosos. Amados hermanos, ¿qué otra manera tiene Dios para mostrar su misericordia? Mire, Tito, vamos a Tito. Tito es un libro chiquito. Tito. Tito, sí, ese Tito. Tito 3:5. Pónganoslo acá, por favor. Dice aquí, nos salvó. Léalo conmigo. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Amados, el sacrificio de Cristo es efectivo, por ello hay un camino para el arrepentimiento. Cristo abrió el velo, rasgó el velo para que todos nos podamos acercar al trono de su gracia. Esto habla que es por su gracia, es por su misericordia que se abrió la gracia, porque la misericordia abre la puerta de la gracia para que tú y yo procedamos al arrepentimiento. Dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza, ¿qué, hermanos? Dígalo fuerte. La misericordia. La misericordia. Porque Dios es grande en misericordia y en verdad. ¿Se acuerdan de la oración de Nehemías? Vamos a ver un poquito esta oración. Me llamó la atención en cuanto a la misericordia.
en el capítulo 9, verso 17. Pero ponme desde el 16. Mire, vamos a leer desde el 16. Léanlo conmigo. Mas ellos, nuestros padres, fueron soberbios y endurecieron su corazón, su mente, y no escucharon tus mandamientos. Vamos al 17. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Léanlo. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú, dice Nehemías, lee esa parte, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira. Grande en misericordia. Dice, porque no los abandonaste. No los abandonaste. ¿Cuánta gente, hermanos, se ha apartado de Dios? Y Dios no los ha abandonado. ¿Sabe qué se llama eso? ¿Cuántos quisieran que el Señor les cerrara todas las puertas para hacerlos reflexionar, verdad? A veces ojalá que le cierre la puerta, ojalá que se caiga un hoyo, ojalá que se quiebre una pierna para que entienda. Y Dios dice, no le va a pasar nada porque he extendido mi. Entonces dices tú, no te entiendo. No te entiendo. De verdad no entiendo la mente de Dios. El hombre pica, falla continuamente y tú cada día eres grande en misericordia. Gracias a Dios que nosotros no somos dioses, ¿verdad, hermano? Porque yo creo que ya hubiéramos destruido medio mundo. Porque nos hace falta misericordia. La misericordia. Dice la Biblia que Dios les sigue ayudando. Les sigue ayudando. ¿Cómo debemos orar cada día para pedirle a Dios? Muéstrame lo que tú eres. Porque a veces siento que no te entiendo. No entiendo. ¿Cuánta misericordia tienes? ¿Cuánta misericordia? Hermanos, aunque fallamos, dice Dios les perdona. Ahora vaya al 31, allí mismo en la oración de Nehemías 9:31. Mas por tus muchas, léalo así, pero sabe que enjuáguese los labios, por favor. Enjuáguese los labios y diga, por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres un Dios clemente y aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Estamos adorando a un Dios de misericordia, hermanos. Estamos adorando a un Dios de misericordia. Estamos aquí por su grande misericordia. Estamos aquí porque Él no se ha enojado con nosotros. Dice el salmista David, no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, sino que ha sido paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan. Eso se llama gracia, y la gracia fue venida por la misericordia. La misericordia de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Hermanos, aquí en el verso 31 nos presenta un Dios que tiene compasión. Diga conmigo, Dios tiene compasión. A ver, vamos el salmo. Aquí tengo un salmo 103, versículo 13 y 14. Como el Padre, léanlo, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Como el Padre se compadece de los hijos.
¿Cuántas veces, hermano, tú has tenido compasión de tu hija y de tu hija que se han portado requete mal y merecen, decía mi papá, una cintariza, nos decía? La cintariza eso era fuerte, ¿eh? Ustedes merecen una cintariza, decía. ¿Cuántos tuvieron unos papás que hablaban así? Levanten la mano. Ay, Jesús, una tremenda cinta. Pero a veces no nos la daba, hermanos. Y usábamos nosotros mucho a mi hermana Débora, porque mi hermana Débora lo convencía para que no nos diera la cintariza tremenda. Y eso se llamaba después misericordia. Se compadecía. Si nosotros nos compadecemos de nuestros hijos cuando se portan mal, ¿cuánto más nuestro Dios es clemente para la ira? Compasión, ¿verdad? Un Dios lleno de compasión. Es el que estamos adorando en esta tarde. Sin embargo, hermanos, en Mateo 20, quiero que vayan a Mateo. Aquí se encuentra una historia muy interesante. Mateo 20, 29. Léanlo conmigo. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David. ¿Qué decían? Ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendía para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. En otras palabras, ellos estaban diciendo: ten compasión. Tú eres un Dios clemente. En el contexto, hermanos, una persona ciega, como lo estamos leyendo aquí, estos dos ciegos que clamaban a Jesús misericordia, una persona, dice la historia, que ciegos, cojos, mancos eran gente despreciable desde su nacimiento. Era gente que no servía. E incluso cuando alguien nacía ciego o enfermo de algo así congénito, preguntaban los teólogos: ¿de seguro el padre pecó o él pecó para nacer así? Los justifica, los enjuiciaban. Acuérdense que aquel ciego, cuando le preguntaron al Señor Jesucristo: ¿quién pecó para que él naciera así? No, ni los padres, sino que esta enfermedad es para que el nombre de Dios sea glorificado. Porque ellos tenían, hermanos, en su concepción que una persona paralítica, una persona ciega, que era una persona que no funcionaba, que no tenía el contexto que tenemos nosotros para una persona invidente. Hermanos, pasa una persona invidente en la calle y todos queremos darle la mano, lo tratamos de ayudar para cruzar la calle. El discapacitado, hay una cultura de discapacidad muy bonita que se está desarrollando en muchos estados de la República, aunque no en todos. Sin embargo, en el contexto de aquí, eran personas desechadas. Por eso ellos gritaban desde lejos, no podían ni siquiera acercarse a los maestros, a los profetas. Desde lejos los ciegos, cuando supieron, cuando oyeron que Jesús pasaba por ahí, gritaban: ten misericordia. En otras palabras, tú eres un Dios de compasión. Aquí en la tierra no hay compasión, no hay clemencia. Todos me juzgan, todos me critican, pero tú eres un Dios de amor. Ten misericordia. Y muchos de nosotros quizás no estemos ciegos de la vista, pero ¿cuántos hay ciegos en el alma? Viven ciegos en sus pecados, viven con vendas en sus pecados y no pueden revelar su ceguera, porque si la revelarían también serían criticados. Pero hoy aquí hay un Dios grande en misericordia. ¿Cuántos alaban al Señor? Él no vino para condenar al hombre, sino para que el hombre fuera salvo. Su misericordia es grande, hermanos. Su misericordia es grande. Dicen que la gente les reprendió para que ellos callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniendo de Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido,
les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. ¿Y qué dice? Y le siguieron. El Dios que nosotros adoramos es un Dios de compasión. Él ha tenido compasión de muchos de nosotros. Nosotros estábamos en condiciones también, hermanos. ¿Ya te olvidaste en la condición que el Señor te sacó? Ojalá que el Espíritu Santo en este momento te quite un poquito el orgullo que traes y te lleve allá donde te encontró. ¿Te acuerdas dónde te encontró? ¿Cómo estabas? ¿Cómo estabas? Dígame cómo estaba. Pero la compasión y la misericordia de Dios lo alcanzó. Por eso no debemos dejar de adorar un Dios de misericordia, porque su misericordia es grande cada día. Es rico en misericordia el Señor. Amados hermanos, Dios en su misericordia también lo podemos ver como un Dios de provisión. En Mateo, vamos a ir a Mateo capítulo 5, por favor, en el versículo 45, dice la Biblia que Dios dice: para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Eso se llama el Dios, ¿qué? De la misericordia, el Dios de la provisión. Dios a todos nos da por su grande misericordia. Él es un Dios que por su misericordia nos ha bendecido. Diga conmigo: Él por su misericordia nos ha bendecido. Amén, hermanos. Porque hace salir el agua para la lluvia, para buenos y para malos, para justos e injustos. Eso se llama misericordia. Pero tengo otro punto, hermanos, que escribí, que quisiera también que lo conocieran ustedes. Dios por su misericordia nos corrige. Yo pensé que iban a gritar amén. Dios por su misericordia nos corrige. Mire, vamos a Job, por favor, el capítulo 5, versículo 17. Léalo. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios... Ay, hermanos, ¿a quién le da alegría cuando alguien lo castiga? ¿A quién le da alegría cuando alguien le castiga? Dice la Biblia que nosotros debemos sentirnos bienaventurados cuando Dios nos corrige. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¿Sabían, hermanos, que la corrección de Dios muestra más su misericordia? Miren, hermanos, yo nunca he visto aquí en la iglesia a alguien que venga y se pare: hermano, estoy gracias a Dios porque ahorita estoy en corrección de Dios. Fíjense que me siento tan contento porque Dios me ha corregido. Me ha dado, pero unas buenas, y estoy bien feliz. Nadie viene. Todos casi venimos a presumir todo. Que me fue bien, que me saqué la lotería. ¿Me explico? Todos venimos a decir cosas. Casi nunca. El que está bajo la corrección de Dios, ahí está humillado en el altar llorando. Dice: ¿qué le pasará al hermano? Cuando la Biblia dice que debemos sentirnos contentos cuando Él nos corrige. Bienaventurados cuando Él nos corrige. Porque la corrección, hermanos, de Dios siempre va a enderezar, día conmigo, a enderezar nuestros pasos. La corrección de Dios va a enderezar nuestros pasos para que vayamos en la dirección correcta. Aparte, cuando Él nos corrige es porque tiene cuidado de nosotros. ¿No es cierto? Cuando Él nos corrige es porque tiene cuidado. Hey, por aquí, dale por aquí. Por su corrección endereza nuestros pasos. Felices y afortunados deberíamos de ser cuando Dios nos corrige. Pero aquí quiero terminar. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a tanta misericordia, hermanos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a tanta misericordia? Vamos a Oseas. Oseas
a ver, 6:6. Oseas, creo que sí, Oseas 6:6. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a tanta misericordia? A ver, lean el 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? No puede ser que Dios sea bueno con nosotros y nosotros no lo seamos con el prójimo. Por eso dice, quiero misericordia más que sacrificio. Hay una persona, hermanos, que ahorita necesita misericordia y tú lo sabes. Y tú lo sabes. El amor cambia tantas cosas. La misericordia cambia tantas cosas. Aquí se convirtieron unos hermanos. Se llamaba Rogelio. ¿Cómo se llamaba Rogelio qué? Rogelio Ruiz y Mercedes, la esposa. Ellos vinieron de Guaymas a vivir aquí y los encontramos en una casa ya por la 9, pegados al cerro, y les llevamos la palabra. Padres de una amiga que estuvo conmigo en el instituto en el 81. Me dijo, ella me habló, me dijo, Samuel, mis papás fueron a vivir en Ensenada, te los encargo, visítalos. Y fuimos, los visitamos y nos abrieron su corazón. El Señor los salvó, perdonó sus pecados. Los dos se bautizaron. ¿Cuántos se acuerdan de estos hermanos? Levanten la mano. Muy poquitos. Bueno, no hay tan poquitos, ¿se acuerdan? Ellos, hermanos, llegaron a ser diáconos de esta iglesia. Ella, líder de damas, el líder de varones y así, incluso mujeres, pasaron por todo lo que todos hemos pasado en esta iglesia y llegaron a ser diáconos. Llegaron a ser diáconos estos señores. Y ella cuando nos contaba el testimonio de él, de Rogelio, decía que él había sido muy baquetón. ¿Entienden la palabra baquetón? Él tenía muchas mujeres y ella sabía que lo engañaba porque llegaba pintado de las camisas y ella se daba cuenta que su marido, cuando no tenían a Cristo, ella era profesora, era una mujer muy educada, era profesora, él era pescador, era dueño de barcos, y dice ella que siempre él la engañaba, pero cuando él llegaba, ella lo atendía y decía, y yo no tenía a Cristo, hermano Samuel, yo no conocía de la misericordia ni del amor de Dios, y yo lo atendía a él como debe atenderse a un marido que se ama. Yo no sé qué daba. Y todavía ni bautizados, ni cristianos, ni la luz de la palabra, hermanos, la tenían. La verdad, esa mujer, Dios la capacitó de lo que se llama misericordia. Eso es lo que resaltó. Yo supe poco de sus testimonios cuando fuimos a sepultarlos porque ellos murieron en un accidente automovilístico. Cuando iban a Guaymas, los dos murieron y fuimos y los sepultamos. Algunos me acompañaron, aquí está Ani, que ella me acompañó, y otros hermanos. Mari, también nos acompañaste. Cuando yo llegué allá, hermanos, había el templo, miles de gente, más de 1000 gentes, ese templo es muy grande, llenaron ahí. Muchos conocían la vida de él, obviamente, del pasado. Pero cuando yo prediqué en esa noche el sermón con los cuerpos, le dije, muchos de ustedes conocieron la vida de este señor en el pecado, pero yo conocí su vida regenerada, salva y como una nueva criatura. Fue un hombre y empecé a hablar de todas las virtudes que yo le conocí a este señor. Este señor no se iba sin que nosotros nos fuéramos de este templo, mi esposa y yo. Lo que hace Burgoyne, hasta que nos sube al carro se va. Y así ese hombre. Me recuerdo cuando estábamos construyendo este templo, trajeron todas las estructuras porque hay puros metales en estos muros. Llegaron las compañías de Tijuana a traer los metales. Yo estaba en mi casa muy mal
y le dije: Rogelio, vaya a recibir todo lo que se compró. Y él dejó su trabajo, vino y hizo todo lo que tenía que hacer. Era un hombre siempre dispuesto. Él vivía por la calle donde yo vivo, y cuando yo venía aquí a la oficina, a mi trabajo, porque tenía trabajo de oficina, de secretario por el distrito, la hermana le decía: a tal hora pasa el pastor, allá quédate afuera para cuando pase lo pares, porque ya tengo la avena. Y yo venía en el carro y al Rogelio me paraba y salía la mujer con una tacita de avena para que yo me viniera con la avena. Oiga, hermanos, cuando ellos se murieron yo les lloré. Ya deben de entender por qué. Pero ¿qué quiero decir con esto? La grande misericordia de Dios, que los salvó, que los perdonó. Y muchos de nosotros traemos historias que bárbaro, pero ¿para qué las contamos? Todos traemos historias, pero gracias a Dios que su grande misericordia nos tiene aquí. ¿Cuántos alaban al Señor? Su grande misericordia, porque Él olvida nuestros pecados, Él olvida nuestro pasado, y en lugar de enojarse extiende su misericordia para con nosotros, hermanos. Así es que esa actitud debemos de nosotros tener. Si Él ha sido misericordioso, ¿por qué nosotros no somos misericordiosos con nuestro prójimo? ¿Por qué nos convertimos verdugos de otros en lugar de tener la misma misericordia que Dios tuvo de nosotros? Amados, la Biblia dice que nosotros debemos tener siempre una actitud de arrepentimiento. En Proverbios, si tú vas conmigo a leer este Proverbio 28, versículo 13, dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza la misericordia. El arrepentimiento, hermanos, debe estar con nosotros, porque eso nos ayuda a cambiar de rumbo. Eso nos ayuda a dejar atrás todo pasado. Es importante dar un giro de 180 grados cuando hablamos de arrepentimientos. Pero aquí voy a parar. Aquí voy a parar. No juguemos con la misericordia. A ver, diga conmigo: no juguemos con la misericordia. Esto me golpeó a mí. Esto me golpea a mí. Diga otra vez conmigo: no juguemos con la misericordia. Dios es misericordioso. Porque cuando nosotros jugamos con la misericordia, nos pasa lo de Hebreos 10:29. Mira, hermanos, Hebreos 10:29. Léalo conmigo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que jugare, pisoteare al Hijo de Dios, al Dios de la misericordia, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta a su espíritu de gracia? Hermano, no juegue con la misericordia. Hermano, usted debe de saber qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que le desagrada a Dios. Cuando usted pone triste al Espíritu, hemos entristecido al Espíritu con nuestras actitudes, hemos jugado con la misericordia. Como muchos lo hacen, también nosotros lo hacemos. Como muchos lo hacen, amado hermano, Dios no nos llamó a hacer lo que otros hacen. Dios nos llamó a ser fieles a la misericordia de Dios. Es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Pero no juegue, no juegue. No juegue. No juegue. Pues no me pasa nada. No juegue. No haga inmunda la sangre de Cristo. No haga inmunda la sangre de Cristo. No vitupiere el nombre del Señor. Porque luego los pecadores te están viendo
Nosotros somos cartas abiertas. Y los pecadores dicen: ¿qué, tú no eres cristiano? ¿Qué estás haciendo aquí en este baile? ¿Qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿En dónde? Díganme ustedes. ¿En el antro? ¿Qué estás haciendo aquí? A ver, ayúdenme. ¿O en el mitote? ¿Qué estás haciendo aquí? Ayúdenme. ¿Tomando? ¿Qué, fumando? ¿Drogando? ¿Maldiciendo? ¿Transeando? ¿Que no eres cristiano? ¿Que el Dios que tú adoras no es un Dios de justicia? ¿No es un Dios que ama la verdad en lo íntimo? Díganme, hermanos, el Dios que nosotros adoramos no es un Dios que ama la verdad en lo íntimo. No juguemos con la misericordia de Dios. No juguemos con la misericordia de Dios. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero también dice: no contenderá para siempre. También dice: no contenderá para siempre. Ni para siempre guardará el enojo. Pues no nos ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros engaños. Antes bien, su misericordia se extiende. Se extiende. Hermano, cuando nosotros pecamos, pisamos la sangre de Cristo, pisoteamos la sangre de Cristo. Sin embargo, Dios siempre espera y nos da tiempo para que lo aprovechemos y nos arrepintamos. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos da tiempo, ¿verdad que sí, hermanos? Dios nos da tiempo. Y eso habla de que Dios siempre nos da oportunidades. Oportunidades. Te voy a dar una oportunidad más. Arrepiéntete. Te estoy dando el tiempo. Te estoy iluminando. No te vaya a alcanzar tu pecado. ¿Sabía, hermanos, que muchos practican pecados ocultos, pecados que nadie conoce, pero que Dios los ve, que Dios los sabe? Porque a Dios no lo podemos engañar. Él lo conoce todo. Él sabe qué cosas hemos torcido en la fe. Ahora que estamos estudiando los lunes las 7 iglesias y terminamos con la Odisea, es la iglesia apóstata. Yo digo: Señor, de verdad estamos viviendo un tiempo de tanta apostasía. Gente que está jugando con la misericordia de Dios, que se les hace fácil todo. Se ha perdido el celo. Diga conmigo: se ha perdido el celo, el temor a Dios. Bien dice la Biblia que el principio de la sabiduría. Hermanos, hay que pedirle a Dios sabiduría, porque cuando nosotros tenemos sabiduría vamos a temer a Dios. Vamos a conocerlo cada día. Vamos a conocerlo. Su misericordia cada día es grande, amados hermanos. Y este día Dios dice: voy a dar una oportunidad a ver quién se quiere arrepentir, porque yo no he venido a condenar, sino para que se arrepientan. Es mi misericordia. Es más, no estoy enojado con ustedes, es mi misericordia. Extiendo cada día mi misericordia para ustedes. He decidido no enojarme, he decidido no anotar tu error ni tu pecado. He extendido mi misericordia. Aprovecha la oportunidad. Aprovecha la oportunidad. Arrepiéntete, porque si no lo haces a tiempo, entonces vendré y quitaré tu candelero del medio, y entonces no habrá oportunidad. Amados hermanos, la misericordia de Dios es grande, pero no podemos jugar con ella. ¿Cuántos alaban al Señor? No podemos jugar con ella. Esta tarde, hermanos, no juegue al cristiano perfecto.
No juegue el cristiano perfecto. Aquí no hay cristianos perfectos. Todos necesitamos misericordia. ¿Alguien dice amén? Todos, todos. Y el Dios que nosotros adoramos se deleita. Se deleita. Es su gozo extender su misericordia para con nosotros. Alguien puede bendecirlo y decirle: Señor, de verdad te amo por tu grande misericordia. Pónganse de pie. No voy a llamar a nadie al altar. Quiero que este templo se haga un solo altar. Que este templo se haga un solo altar, donde exaltemos la misericordia de Dios. Exaltemos la misericordia de Dios. Te adoramos, Señor. ¿Alguien me puede ayudar a decirle al Señor: perdona nuestros pecados, perdona nuestros errores, nuestras faltas? ¿Alguien puede decirle a Dios: verdad, perdóname, 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 perdóname? Perdona mi soberbia, perdona mi orgullo, perdona mi frialdad, perdona mi negligencia, perdona todos mis pecados. Perdóname, porque a veces batallo para perdonar. He recibido mucha misericordia de ti, pero me cuesta dar misericordia, extender misericordia a los demás. Amados hermanos, la misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios es grande. Es incomparable. Cada día. Hoy fue un día más de misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Hoy fue un día más de misericordia. No ha venido juicio, no ha venido corrección. Solo yo veo misericordia de Dios. Solo siento la misericordia de Dios tan grande. Alguien le puede alabar ahí en su lugar y decirle: cuán grande de verdad es tu misericordia. Porque yo, siendo tan falto, tan necio a veces en mis actitudes, tu misericordia